¿Quiénes aportaron al desarrollo de la volcada? ¿Qué movimientos se inventaron para que todo confluyera? En esta segunda parte sobre la historia de la volcada de tango, vas a conocer los nombres de los grandes maestros que contribuyeron al proceso del movimiento más consagrado del siglo XX y comienzos del siglo XXI. No te lo podés perder. Como ya definimos, la volcada es un desplazamiento del eje vertical de la mujer o follower. Una especie de caída sobre el pecho del hombre o líder, como una pérdida del equilibrio que acompaña con la extensión de su pierna. En un breve repaso sobre el video anterior, vimos diferentes tipos de volcadas a través de ejemplos generosamente ofrecidos por Homer y Cristina Ladas, la pareja norteamericana expertos en volcadas. Si no lo viste, te recomiendo que vayas al video anterior y observes mucho de lo que se ha logrado desarrollar con este movimiento. También encontramos Las Luces de Buenos Aires, primer largometraje sonoro protagonizado por Carlos Gardel, en el que, con la orquesta de Julio De Caro, aparece una pareja bailando, presumiblemente el Mocho y la Portuguesa, que parecieran mostrarnos lo que llamo el germen de la volcada. Vemos que el hombre lleva a la mujer a un cruce que realiza casi con exageración. Ahora, si querés saber cómo continúa esta historia, enseguida te lo cuento. Pero antes, dejame un comentario y suscríbete ya a este canal para poder seguir compartiéndote más información de mis investigaciones. Mi nombre es Gustavo Bensecli Sabá y ahora sí, continuemos. De la película Luces de Buenos Aires, filmada en los estudios Paramount de Francia, estrenada en 1931, volemos hacia 1950, precisamente a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Una hermosa ciudad con fuerte actividad cultural, económica y educativa, cuna del Che Guevara, Alberto Olmedo y Lionel Messi, entre muchas otras personalidades. Pero allí, en 1950, se encontraba el genial maestro y bailarín rosarino Orlando Paiva, creador de más de 120 figuras que contribuyeron al tango. Entre muchas otras, Paiva creó una figura hasta el momento impensada que llamó carpa, y algunos también bautizaron puente. Se trataba de la inducción de la pérdida de eje vertical de la mujer o follower sobre el pecho del hombre o líder. Y aquí quiero hacer un comentario al margen. Cualquiera diría que la carpa era y es una figura sencilla, pero la verdad es que esa figura fue el antimovimiento. No sé si en la historia de la danza hubo una figura que significara la detención de la pareja como parte del baile, de forma improvisada, sin coreografía establecida. Estoy diciendo que los dos miembros de la pareja se quedaban estáticos a los ojos de los espectadores como parte del baile. No sé, repito, si en la historia de las danzas hubo algo así, pero sí podría afirmar que esa detención apareció en la historia del tango danza y gracias al ingenio del maestro Paiva. Tal vez nunca reparamos en lo revolucionario que fue esta creación. Si podemos hablar de puente, este nombre le cabría perfectamente, porque la carpa fue el puente que llevó a comprender cómo en el tango se puede pasar del movimiento propiamente dicho a la pausa, ya sea de uno o de ambos miembros de la pareja. De más está decir cuánto hemos utilizado este recurso mientras bailábamos con la orquesta de Osvaldo Pugliese, ¿verdad? Pero aquí encontramos el siguiente eslabón de la cadena que fue necesario para llegar a la volcada. Porque en la carpa encontramos que el líder hace que la mujer caiga sobre su pecho. O, para decirlo de otro modo, se apile mucho más. Puede hacerlo más cerrado, mantenerse más cerca de ella o alejarse. Es decir, se necesitaron alrededor de 20 años para que pudiera avanzarse desde aquel cruce exagerado del que hablábamos en 1930 hasta este vuelco sobre el torso del líder en 1950. Y después dicen que 20 años no es nada. Pero 20 años después, otro bailarín hizo de esa carpa su sello personal. ¿Quién? Carlos Gavito, un maestro y bailarín de quien en algún momento hablaremos en profundidad. Gavito aprovechó gran parte de los movimientos desarrollados por Paiva. Tal vez fue el bailarín que mayor provecho le sacó a esos movimientos. Era un bailarín lleno de virtudes. Pero quizás la foto que más recordemos de él sea esa extraordinaria carpa que realizó con la maestra y bailarina Marcela Durán allá por los 90, en la que se encontraban abrazados, ella completamente dependiente del líder y él sosteniéndola con un gesto dramático. Ahora bien, ya estaba el cruce, ya estaba la carpa exagerada y a fines de los 80 apareció un grupo de maestros y bailarines que iban a desarrollar algo nuevo. Entre otras cosas, cambiar algunas perspectivas de la enseñanza y el baile. Porque en lugar de aceptar que solo se baile con una estructura sólida, la pareja derecha o apilada, hicieron que también se pudiera bailar con desplazamientos de eje. Y en esa dinámica
apareció la volcada que hoy conocemos y tanto apasiona. El grupo lo formaban Gustavo Bonaveira, Fabián Salas, Dina Martínez y Luciana Valle, y más tarde Chicho Frumboli y Cecilia González, entre otros. Se trataba de un grupo de jóvenes apasionados por la danza de tango que atrajeron a toda una nueva camada de jóvenes ávidos por aprender los nuevos conceptos. De allí en más, los continuos viajes por Europa y Estados Unidos y las constantes enseñanzas en Buenos Aires difundieron el movimiento que nos ocupa hoy. Baste mencionar a los bailarines Gustavo Rosas y Gisela Nátoles, expertos en volcadas que con generosidad me permitieron usar uno de sus videos para ilustrar esta información. La volcada mostró la belleza en la pierna desplazada de la mujer, dio una nueva perspectiva para la creación de la danza y renovó los conceptos tradicionales sobre cómo bailar tango. Y en otro orden, casi se diría que dividió el tango entre una vieja generación de bailarines tradicionalistas que criticó esas nuevas formas y una nueva generación que trató de imponerla a través de exhibiciones, conferencias y clases. De hecho, es tan raro verla en un salón tradicional de Buenos Aires como no verla en los salones de cualquier ciudad extranjera. Sea como fuere, la volcada terminó por identificarse, como decíamos al principio, con la corriente denominada tango nuevo. Pero hablar del tango nuevo merece una historia aparte. Ahora, si te parece que hay una figura tan importante como la volcada que te interesaría conocer, déjamelo en los comentarios y aprovecha para suscribirte ya a este canal y activar la campanita de notificaciones, así te enteras rápidamente de cuando Luciano o yo subimos el próximo video. Y déjame en los comentarios si te parece que el rol de la mujer o follower está a la misma altura que el rol del hombre o líder. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.